Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Tenemos con nosotros a Javier Pérez Nieto y vamos a hablar de algo que sé que muchas personas de vosotros nos habéis pedido que hablemos. Y es nada más y nada menos que la alimentación. La Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que la forma de alimentar que debemos, el proceso de alimentación, los nutrientes necesarios que nos dice la OMS que son los adecuados, es real. ¿Hay algo de fondo? Tal vez eso que nos dicen que deberíamos comer no lo deberíamos comer tanto, y aquello que nos dicen que deberíamos comer poco, deberíamos comerlo más. ¿Hay alguna serie de elementos de nuestra dieta que deberíamos eliminar? ¿Ni siquiera tocarlos? ¿Está el hombre preparado para comer hidratos de carbono o los hidratos de carbono son un elemento tóxico dentro del cuerpo humano? Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Hola, José Luis, buenas tardes, muy bien. El tema de la alimentación es una cuestión absolutamente intrigante. ¿Tú te acuerdas que hablamos de ello en dos audios ya hace años y están todavía en Mundo Desconocido, en la web de mundodesconocido.com, en el cual tratábamos el tema de la alimentación? Ya en su día produjo bastante polémica. Entonces, digamos que como praxis, yo mismo adelgacé un montón de kilos. Y hay fotografías por ahí que voy a mostrar en este vídeo en el cual, bueno, pues se ve cómo estaba antes de utilizar o hacer esa dieta, que es básicamente de lo que vamos a hablar hoy, y el resultante después de hacer esa dieta durante unos meses. No fueron demasiados, fueron creo que 3 meses o 4 meses, una cosa así, y la diferencia fue totalmente notable. Vamos a ver, Javier, ¿tú crees que la Organización Mundial de la Salud, cuando nos dice o nos hace una pirámide de la alimentación en la que dice que de lo que más tenemos que comer son pastas, arroz, patata y pan, y de lo que menos que tenemos que comer son grasas, carnes, ¿tú crees que está haciendo lo correcto? Pues, hombre, no. Yo considero, desde un punto de vista nutricionista, que no es correcto. Bien es cierto que los hidratos de carbono son una fuente de energía nada despreciable, pero son sus consecuencias quizás las que no sean tan deseables. Evidentemente, como humanos que somos, también estamos preparados para comer hidrato de carbono, pero ¿en qué cantidad? ¿En qué periodicidad? O sea, muy asiduamente, no tan asiduamente. ¿Debemos de comer quizás 5 veces al día, aunque sea poco? Pues no, no, evidentemente no. Vamos a ver. Yo recuerdo, es un audio que se grabó hace mucho tiempo. En aquel audio, entre otras cosas, y efectivamente, hablábamos que eso de comer 5 veces es antinatura. Si observamos los animales no cazan 5 veces al día, ¿verdad, Javier? Los animales, por ejemplo, cuando están comiendo, no beben a la vez que están comiendo, ¿verdad, Javier? Tienen una serie de costumbres totalmente distintas al ser humano. El hombre es un animal. El hombre es un animal carnívoro. Los ojos frontales nos demuestran claramente que nuestra alimentación se basa debido a la caza. Somos cazadores, o siempre lo hemos sido. ¿Cuánto es la antigüedad del ser humano, el Homo sapiens? Creo que son 200.000, 300.000 años, tal y como Sí, somos ahora. y, sí, y en términos humanos se habla de 66.000 generaciones. Los hidratos de carbono, por ejemplo, en forma de cereal o en forma de harinas o tal, se incorporó a nuestra dieta hace solo 300 generaciones. Los lácteos se incorporaron solo hace 200. En términos, vamos a decir, hablando en años, 300 generaciones son unos 10.000 años, para que nos hagamos una idea. Efectivamente, que es exactamente la cifra a la que se remontan los primeros cultivos. Ujú. Es así, así es. Son, creo que concretamente se habla de, bueno, históricamente se habla de la ciudad de Catalcuyú en Turquía, que es donde aparecen los primeros cultivos, y es donde el hombre incorpora el cereal, el hidrato de carbono, a su dieta. Y posteriormente, como tú bien has dicho, la leche. Claro. Entonces, ¿para qué estamos diseñados, Javier? Pues estamos diseñados, o por lo menos nuestro organismo lo entiende así, para tener una dieta rica en proteínas y
también en grasas, pero grasas de, vamos a decir, de calidad. Evidentemente, son las grasas que, por ejemplo, tiene la carne, vamos a decir, movida. Por ejemplo, un jamón ibérico, esa grasa entrevetada que tiene, no es dañina en absoluto para el cuerpo. De hecho, es recomendable, evidentemente, porque es ibérico y se ha estado moviendo, pero un jamón, por ejemplo, que venga de recebo, de un cochino que ha estado metido en un cajón durante toda su vida y que no se ha movido, sí que realmente va a generar una grasa que nos pueda perjudicar. No obstante, a tenor del asunto de los hidratos de carbono, se produce un efecto muy curioso en el organismo con la ingesta de estos hidratos de carbono. La cuestión es que al producirse insulina, manda una señal al cerebro que dice: no toques la grasa, no quemes grasa. Estamos quemando insulina, estamos hidratos de carbono, no toques la grasa. Esto, aparte, activa el sistema parasimpático, que es el que rige la digestión y tal. Y tú imagínate, ¿qué pasa cuando uno come copiosamente o tiene el estómago lleno? Pues que realmente le da sueño. Entonces, comer 5 veces al día hidratos de carbono no solo no impide la quema de las grasas, sino que además nos hace vivir en un mundo parasimpático, que no es precisamente para lo que estamos diseñados. ¿Por qué? Porque implica estar dormido, relajado, y nosotros siempre hemos tenido que correr o delante de un león o detrás de una vaca. Es así. Vamos a ver. De alguna manera, los hidratos de carbono son tóxicos para el Sí. ser humano, en grado. Si te pasas con los hidratos de carbono, estás cometiendo una especie de delito para tu cuerpo. Entonces, porque la Organización Mundial de la Salud dice que es el pilar de la alimentación humana. Puede que sea debido a que los hidratos de carbono son un pingüe negocio, una forma de alimentación barata, muy transformable, muy fácilmente vendible en los supermercados, cuyos márgenes de beneficio son enormes. Tal vez sea debido a eso. Tal vez sea debido a que en realidad lo que hay o lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud es fomentar el negocio de la industria de la alimentación basada en el hidrato de carbono. Tú fíjate lo que se puede convertir un hidrato de carbono. Desde un increíble pastel unas harinas refinadas que son auténtico veneno para el organismo. Bueno, en resumidas cuentas, si nosotros quitamos los hidratos de carbono, y esto estoy hablando con la praxis, 40 kilos perdí en su día. Si quitamos los hidratos de carbono de nuestra dieta y nos alimentamos única y exclusivamente de grasas y proteínas, el cuerpo inmediatamente cambia, recupera esa información de sus orígenes, empieza, curiosamente, a comer grasas y destruye más grasas de las que comes. Es una cosa curiosísima. Y luego, por ejemplo, si eliminas la ingesta de líquidos en tus comidas, porque aunque nos parezca mentira, tomar líquidos en las bebidas es antinatural. Si eliminas eso que te embota, eso que rebaja la capacidad de tus ácidos grasos porque los diluyes con otros líquidos, eso, si lo eliminas también, bajas de peso dramáticamente. ¿Tú te acuerdas de una foto de unos aborígenes australianos que había por ahí? Sí. ¿Cómo estaban esos tipos y qué comían? Pues Pondré sí. la foto para que la gente lo vea, sí. Además, es que es típico de las sociedades, vamos a decir, entre comillas, primitivas, el no padecer la serie de enfermedades que, vamos a decir, el hombre blanco padece, y en base a su alimentación, porque se alimentan de carnes, se alimentan de carne de caza, o sea, carne movida, se alimentan de pescado, que también es caza, pero en el agua, y hay pocas verduras, o sea, porque, vale, el ser humano puede comer hidrato de carbono, sobre todo fruta de temporada. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque comerse una sandía, por ejemplo, en invierno, tenemos la posibilidad de hacerlo, lleva un proceso, eso viene de otro sitio, lleva un viaje y su propia composición, esos azúcares, están cambiando durante todo el viaje, hasta que nos llega a nosotros. Es Y eso, la fructosa, el por ejemplo. azúcar de las frutas. Y entonces, claro, eso tiene una serie de consecuencias que no es deseable. Evidentemente, el hidrato de carbono se pueden comer, pero quizás no de la manera en que nos están vendiendo. Además, la ingesta de hidrato de carbono produce lo que se llama hígado graso no alcohólico.
Que dicho sea, el alcohol es un derivado del azúcar, o sea, el azúcar cuando se procesa, pues se obtiene alcohol. Entonces, produce hígado graso y además eh, entra dentro de la categoría de alimentos que se dicen inflamatorios. Sí, Que dan hinchazón, te hinchas. Cuando lo efectivamente. suprimes, bajas esa hinchazón, esa inflamación, baja considerablemente. Es curioso porque yo ahora mismo abandoné aquella dieta, la estoy siguiendo a tramos, y cuando digo a tramos quiere decir que la reducción por la parte que me toca de lo que son los azúcares, bueno, yo algunos se van a echar las manos a la cabeza, pero yo hace que no como una pieza de fruta ni me acuerdo. Y aquí estoy. No tengo, me siento sano, me siento bien, no tengo ninguna enfermedad, no tengo ninguna carencia nutricional, me encuentro bien. Hay gente que dice, oh, no comes fruta, Dios mío, te faltan vitamina C, te falta... No, 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 no. El hombre, durante miles de generaciones, cuando vivía en las costas y pescaba, no comía fruta. El hombre durante miles de generaciones, esa fruta que comía era una especie de bayas, una especie de frutas del bosque, vamos a decirlo así, pequeñas frutas, y lo hacía prácticamente de manera esporádica. Y en, como tú bien has dicho, en temporada. No lo hacía constantemente. Prefería la carne grasa de los pescados o la carne grasa de aquellas cazas que ejecutaba. Claro, yo de hecho tampoco consumo fruta. De hecho, es raro que coma más de 2 veces al día. E incluso podríamos hablar también de la importancia del ayuno, ahora de limpiar el organismo y de fomentar también la actividad cerebral, porque comer es importante, pero quizás no comer lo sea más. O sea, me refiero, todo con mesura, el ayuno es una cosa muy recomendable. Efectivamente, y además creo que los animales de vez en cuando, incluso voluntariamente, hacen alguna forma de ayuno. Ujú. No comen durante un día o 2 días, solo beben líquidos. La naturaleza es sabia y es curioso porque hay mucha gente que no sabe que los faraones morían de una curiosa infección que se les producía en la boca. Terribles dolores tenían los faraones. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque eran dados a comer pan y diversos derivados de aquellos cereales que eran muy apetecibles y que, bueno, pues entonces no eran tan comunes como pudiera ser la caza o las frutas o otro tipo de alimentación. Entonces esa ingesta hacía que esas harinas en la boca se volviesen azúcares. Y el refinamiento del pan entonces no era lo suficientemente bueno, que incorporaba pequeños guijarros, micropiedras. Lo que hacía es que sus muelas y sus dientes se deteriorasen, unido a los azúcares que incorporaban a su dieta, provocaba que la mayoría de ellos morían. Muchos de ellos morían. El propio Tutankamón murió de infección en la boca. Les gustaba ese tipo de alimentación, entonces eso les pasaba factura. Y como bien hemos dicho antes, esas tribus aborígenes, cuando se les ve y se les observa sus físicos, son auténticos atletas. Parece que los ha sacado de una pista de atletismo. E incluso la gente mayor, los mayores de aquellas tribus, los ves y son fibrosos, musculosos, atléticos. Pero cuando el hombre blanco entra, la cultura del hombre blanco entra en su cultura y empiezan a alimentarse con la alimentación del hombre blanco, ¿qué les aparece, Javier? ¿Qué les Pues sucede? sí, se vuelven obesos, Enfermedades que enfermedades. antes no tenían. Empiezas a destruir su cultura por la alimentación. Y además es una alimentación apetecible. Quiero decir, el hidrato de carbono, aunque la gente no lo sepa, en el cuerpo, cuando lo eliminas, genera como los drogadictos un síndrome de abstinencia. Sí, sí, sí. Además, en la Universidad de Princeton se hizo un estudio y generaba un síndrome de abstinencia similar al de los alcohólicos. O sea, no estamos hablando de cosas serias. Nos parece muy natural. De hecho, todo el mundo tenemos dulces en casa, ya sea una tableta de chocolate o tal. Siempre tenemos un dulce porque realmente nos han enseñado a tomar esos dulces y ahora no podemos vivir sin ellos. De cuando en cuando tenemos que ingerirlos porque nos da mono, nos produce síndrome de abstinencia. Exacto, exacto. Bueno, Javier, llevamos durante 15 minutos hablando de ello. Yo creo que merecería una segunda parte en la que
hablásemos sobre las investigaciones del doctor Robert Atkins, de cómo descubrió esto. Era un cardiólogo. Hablaremos de este tipo de cuestiones, daremos algunos consejos y además, bueno, pues debido a la cercanía de las fechas estivales, seguramente que muchas personas querrán soltar esa pequeña mochila abdominal que llevan, entre otras cosas. Bueno, Javier, pues un placer estar contigo y, bueno, pues hablar de este tipo de cuestiones que sé que a la gente le interesa. Javier, sin más, hasta el próximo videoprograma. Un saludo. Hasta luego, adiós. Adiós, adiós. Hasta pronto.